Si alguien quiere opinar, ¿necesitamos a la iglesia o puedo ejercer mi fe sin la iglesia? Yo creo que sí la necesitamos. ¿Alguien más? Depende. Sí, la Depende. necesitamos. Necesitamos ir al templo. Necesitamos la iglesia. La iglesia, La iglesia necesita. Es que depende, porque si hoy día no podemos ir a la iglesia, nuestra fe sigue igual, seguimos trabajando igual. O sea, depende, digo yo. No es que digo que no necesito la iglesia, sí. Pero pensando en el tiempo que estamos viviendo, que no lo hemos podido juntar como iglesia, seguimos trabajando y nuestra fe sigue funcionando. Digo, es mi opinión. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Hermano Luis, cuando usted dice necesitamos la iglesia, usted no se refiere al templo. No. Usted se refiere a la iglesia en sí, al cuerpo de Cristo. Así es. Sí. Ah, ya. Necesitamos. Ya, la necesitamos. Sí. La necesitamos. Bien, quiero compartir ahí en Hechos 12:5. Si tienen su Biblia, pueden buscarlo. Voy a compartir unas pantallitas mientras. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Amén. Hechos 12. No voy a cantar mejor porque de ahí no me va a llegar. Amén, dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos como tu iglesia. Somos la iglesia, Señor. Donde quiera que nos reunamos, somos la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido en nombre de Jesús que me ayudes en esta hora a poder, Señor, exhortar tu palabra, Señor, para cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hablar de la necesidad de la organización, de la institucionalidad iglesia. La iglesia es una institución conformada por personas. Es antigua la discusión del templo y la iglesia. El templo, aunque a nivel de personas que no se congregan, es muy común que para ellos la iglesia sea el edificio. Pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, somos todos los que somos llamados y nos arrepentimos, ¿cierto? Y aceptamos a Jesús como Señor. Esa es la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que son hacia afuera, y iglesia, llamados. Somos los llamados hacia afuera. Y en general en la Escritura es cuando hay una reunión, una asamblea, esa es la iglesia. La iglesia es la asamblea de los creyentes, de los llamados por Jesucristo. Somos la iglesia. El problema que tenemos hoy día es el siguiente. Y estaba buscando información el sábado. En realidad empecé a buscar información para un tema el día viernes, para los jóvenes. Empecé a buscar estadísticas de la fe de los jóvenes, qué está pasando con la fe en los jóvenes, y llegué a unos datos en Europa, donde los jóvenes, solo el 52% dice que tiene fe, o sea, la mitad de los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes hasta 30 años, más o menos. Y el 48% restante ya no cree en Dios, ya no tiene fe en Dios. Y de ese 52% de jóvenes que hoy día dice creer en Dios, solo el 2% dice que es importante participar en una congregación, en una iglesia o con un grupo de creyentes. Solo un 2%. Y me puse a buscar aquí en Chile y encontré esta noticia que es del diario La Tercera. Dice, 8 de cada 10 personas creen en Dios aquí en Chile, o sea, el 80%. Y solo una en las iglesias, o sea, de 10 personas, 8 creen en Dios, y de esas 8, una sola se congrega o se junta o se reúne con los hermanos. O sea, hay 7 personas que no se reúnen con ninguna iglesia
Y la pregunta que yo hice hoy día, ¿para creer en Dios, para ejercer mi fe, es necesaria la iglesia? Sí. Entonces, ¿por qué en la sociedad o en los hermanos se tiende, de hecho, a pensar que no es necesario? No es necesaria la iglesia. No sé si se ve bien, pero ahí dice, un 80% de las personas afirma creer en Dios y que siempre ha creído, pero solo un 13% dice tener confianza en las iglesias, las organizaciones religiosas. Esta es una de las conclusiones que se puede extraer de la encuesta sobre religión en Chile, que este martes dio a conocer la CEP. ¿Cuál será el problema? Y tenemos que ser honestos. El problema es que toda institución humana tiene problemas. Toda institución que se organiza a través de personas afecta a que pueda corromperse a través de todos los problemas que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, cualquier institución humana va a tender a corromperse. Y ese es el problema. El problema es que la iglesia está constituida por personas. Porque uno podría pensar, la iglesia se corrompe. Sí, se corrompe porque hay personas en las iglesias. ¿Debiera corromperse? Uno podría pensar, no debiera corromperse. No debiera corromperse. Carabineros es una institución. ¿Debiera corromperse? No. No, pero son personas, se corrompen. Los políticos son personas, ¿se corrompen? Más fácil todavía. Hay gente que dice, los abogados se corrompen. Los médicos se corrompen, se corrompen. Todas las personas, todas las instituciones humanas están destinadas tal vez a corromperse. ¿Y de qué depende que no se corrompan? ¿De qué depende que una institución no se corrompa? Depende de la capacidad que Dios tiene de intervenir esa institución. Y es por eso que la iglesia es importante. Porque la iglesia, es cierto, somos nosotros las personas, pero la cabeza de la iglesia siempre debe ser el Señor. Y esa es la diferencia. Las instituciones se basan en valores, en códigos de ética, donde ellos asumen y dicen, nos vamos a comprometer con estos valores. Y es cierto que muchas personas fallan y se salen de los valores. La iglesia es un organismo vivo donde la cabeza es el Señor. El problema de las instituciones, o que nosotros vemos, que a veces la gente empieza a perder la fe en las iglesias o deja de creer en las instituciones, es porque lamentablemente la iglesia se corrompe, porque los hombres también dejan de mirar al Señor y empiezan a hacer lo que ellos creen que es correcto. Cuando una iglesia, y aquí estoy hablando de una iglesia local, porque la iglesia universal siempre va a estar en las manos del Señor, pero una iglesia local, una iglesia pequeña, un grupo de personas, cuando deja de poner a Dios como lo primero, es muy probable que se corrompa. Y es por eso que hoy día somos culpables también de que tal vez algunas personas no quieran acercarse a Dios. Porque las personas, ¿qué van a ver? Van a mirar nuestra vida. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Y cuando las personas lo ven a usted, ven a la iglesia. Ven a alguien, un hijo del Señor, alguien que dice que aceptó a Jesús y que su vida fue transformada. Por lo tanto, también somos responsables ante esta sociedad. Es por eso que Jesús dijo que nosotros éramos la luz y la sal de este mundo. Y el día que la sal no sala, dice que es echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces empecé a buscar la escala de confianza y la iglesia pasó de un 50%, hoy día en Chile está cerca del 19%, la confianza en la iglesia. No está tan baja, uno podría pensar que es bajo, no, porque bajo de eso está el gobierno, el parlamento, los políticos, la TV, está bajo la iglesia, pero la iglesia tiene un porcentaje muy bajo de confianza. No debe ser así, porque la iglesia tiene algo que no tienen las demás instituciones. La iglesia la formó el Señor mismo. Y en el libro de Mateo,
capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? Y aquí voy a poner algunas ideas, no voy a tratar de andar mucho, pero la iglesia es un rebaño, la iglesia es una comunidad, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. ¿Por qué decimos que la iglesia es un rebaño? Porque somos ovejas de su prado. El Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y cuando Jesús se le aparece a Pedro y a Juan, cuando ya estaba resucitado, Jesús le dice a Pedro, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Es el mismo Jesús que le da a la iglesia, a los más ancianos de la iglesia, la labor de pastorear, la labor de cuidarnos los unos a los otros. La verdadera pastoral entonces requiere estas relaciones verdaderas. Cada uno de nosotros cumplimos una labor pastoral. Los que somos más antiguos en la iglesia cumplimos una labor pastoral. Tenemos que preocuparnos de las ovejas más pequeñas. La iglesia requiere de muchos siervos. Somos llamados a servir. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si usted lleva más de 10 años en el Evangelio, usted ya es un anciano en el Señor. Usted ya debe gobernar bien su casa y usted debe mayormente preocuparse, ¿cierto?, de a los que está yendo o asistiendo a un grupo o a una iglesia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Qué dice la Escritura acerca de los ancianos? Si hay alguno enfermo, ¿a quién hay que llamar? Los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. La iglesia es un rebaño, pastoreada por los distintos liderazgos. Cada uno de nosotros tiene cerca suyo personas que están siempre llamando, personas que piden oración, personas que necesitan del Señor. Cada uno de nosotros, sobre todo los más antiguos, tenemos que cumplir una labor también pastoral. La iglesia no se edifica sobre una persona, no es Pedro el fundamento de la iglesia, es Jesús el fundamento de la iglesia. Y ahí están los textos de los ancianos, de los diáconos, de los siervos del Señor. La iglesia también es una comunidad. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que comparten ciertas cosas. Nosotros compartimos algo. ¿Qué compartimos? Que Jesús es nuestro Señor. Somos muy distintos, cada uno, el uno del otro, pero compartimos algo. Jesús es el Señor. Compartimos la salvación. Sabemos que si nos reunimos, Jesús está con nosotros. Podemos compartir el pan, podemos compartir los unos con los otros. En 1 Corintios 1:10 dice: pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Somos distintos, pero estamos juntos. Tiene que haber en la iglesia compañerismo. Nosotros con los hermanos debemos generar estos lazos, este compañerismo, esta unidad. En la diversidad, porque no somos iguales, somos distintos. Tiene que haber comunión. Donde está el Señor y donde nos reunimos, tiene que haber comunión. No puede haber división. División es que yo rechazo a alguien. División es que yo hablo de alguien. División es que yo, en vez de sumar personas al reino de Dios, resto. En vez de multiplicar el reino de Dios, divido. Lo que Dios desea es que esta iglesia crezca. Dios quiere, hablábamos en la mañana, que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Basta que nos pongamos de acuerdo, que nos unamos, que nos juntemos. Basta que estén 2 o 3 congregados y ahí está el Señor. Porque Dios desea que estemos unidos en armonía. Dios desea que a pesar de ser distintos podamos llegar a acuerdos, que esto le hace bien a la iglesia, al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. ¿Qué es también la iglesia? El cuerpo de Cristo.
y eso tal vez lo hemos hablado muchas veces, donde Él es la cabeza, y cada uno de nosotros dice que Dios dio dones, capacidades, ministerios, no somos todos iguales. La mano necesita, ¿cierto?, el pie necesita el corazón los pulmones, todos nos necesitamos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo. Todos somos importantes. En la iglesia, cada miembro cumple una función. ¿Soy diferente? Sí, puedo ser diferente, pero no por eso no soy parte del cuerpo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Así como Dios quiso. ¿Y Dios me llamó a mí? Sí, me llamó. ¿Y a usted también lo llamó? ¿Y le dio una capacidad? Sí, a mí también. Y como Él quiso, así nomás. Dios sabe a quién llama, cómo lo llama y cómo lo capacita. Cada uno debe cumplir una función dentro del cuerpo. Cuando el pie no quiere caminar, el cuerpo no camina. Cuando la mano no quiere traer los alimentos a la boca, se muere de hambre. Si un miembro del cuerpo no cumple su función, el cuerpo está en problemas. Es por eso que si un miembro del cuerpo se duele, dice la Escritura, todos se duelen. Y si un miembro del cuerpo está alegre, todos nos alegramos. Somos un cuerpo en Cristo. Nadie sobra. ¿Qué has recibido tú del Señor? ¿Dios te dio algo? Si eres miembro del cuerpo, tienes que cumplir tu función. Esa es la iglesia. Y dejé esta para el último porque lo más importante es que la iglesia es una familia. Así como tu familia, mi familia, la iglesia es una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Si no es coincidencia que hermano, hermana, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Al aceptar a Jesús, todos somos parte de la iglesia universal. Pero somos parte de esa iglesia, pero también necesitamos la iglesia local. Cuando uno nace, ¿cierto?, en el hospital, uno pasa a ser parte de la raza humana. Pero cuando se lo llevan a una casa, al bebé pasa a ser parte de una familia, de un hogar. Eso es la iglesia local o la iglesia o el grupo donde tú te reúnes o el grupo donde nos juntamos. Esto que estamos haciendo ahora es de la iglesia. ¿Podría un jugador profesional de fútbol decir, yo soy bueno para el fútbol, quiero jugar, pero no quiero pertenecer a ningún equipo? ¿Podría un jugador profesional decir, no, si yo soy bueno para el fútbol, pero no me interesa pertenecer a ningún equipo? ¿Tiene sentido que su vida se desarrolle si no quiere pertenecer a ningún equipo? ¿Cómo va a jugar fútbol si no quiere pertenecer a ningún equipo? Y así pasa hoy día con muchos creyentes. Yo sé y entiendo que la iglesia, el nombre de la iglesia, la institucionalidad de la iglesia está en el suelo. Y a veces tenemos la culpa nosotros mismos. Pero un creyente, una persona que ha aceptado a Jesús, no puede ejercer su fe si no participa de un grupo de iglesia. Hay más de 30 mandatos que no se pueden obedecer si no somos parte de una iglesia local. ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos a amarnos los unos a los otros? ¿Cómo vamos a tener un mismo sentir? ¿Cómo vamos a servir? Partí leyendo Hechos que uno podría decir, no tiene tal vez nada que ver. Sí, tiene que ver. Porque dice que Pedro estaba preso, estaba en la cárcel. ¿Y sabe quién hacía oración por Pedro? La iglesia. La iglesia. No estamos solos en este mundo, somos parte de una iglesia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mire, la iglesia es importante. Hemos hecho que el nombre de la institucionalidad de la iglesia pierda confianza en la sociedad. Pero nosotros debemos entender que la iglesia es esencial en el reino de Dios. Cuando yo estoy en mi casa, la palabra dice que crea yo en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo estoy en mi casa, mi familia es mi pequeña iglesia. Mis hijas, mi esposa, son mi iglesia. Pero hay veces que
hay miembros de la familia que no quieren pertenecer a la iglesia. Porque la iglesia es algo más amplio. La iglesia son todos los que han aceptado a Jesús. Hoy día mis hijas son pequeñas y ellas aún dependen de mí. Y yo las he formado en esto, en creer al Señor. Y por lo tanto estoy haciendo iglesia en mi casa. Pero hay personas que nunca se van a adherir a una iglesia. Y eso significa que no han entendido que el llamado para crecer, el llamado para servir, si uno viene al Señor, tiene que crecer en una iglesia, tiene que ser formado, tiene que ser confrontado con la palabra, tiene que ser enseñado, tiene que ser discipulado, tiene que ser orientado. No podemos hacer las cosas solos, no somos superhéroes, no podemos hacer todo. Necesitamos a la iglesia. Dios nunca nos deja solo, hermano. Si usted siente que está solo, es porque usted no sabe que es parte de la iglesia. Dios dice la palabra que nos perfecciona. ¿Cómo nos perfecciona? Con la iglesia. Son los hermanos los que nos dicen. Cuando tengo que tomar una decisión importante, ¿a quién le consulto? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Cuando tengo un problema, una dificultad, ¿a quién le pido consejo? ¿A un creyente o a un no creyente? Quiero concluir, hermano, con esto. Cuando comenzó la pandemia, mi esposa ya venía enferma desde octubre del año pasado, desde cuando empezó el estallido social. Y de primera pensamos que era algo, como siempre, por su enfermedad crónica, que era algo que iba a pasar. Y se extendió en el verano, y yo le pedí al Señor por ella, porque siempre nosotros oramos por nuestros seres queridos. Y le pedimos al Señor que Él haga su voluntad, que Él haga un milagro. Y cuando estamos tal vez en un cargo, en una posición, pensamos que los demás pueden tener problemas y nosotros no. Y no fue hasta el mes de julio, que yo no veía mejora. Y yo oraba y le decía al Señor, y yo oraba por ella, y yo le pedía al Señor por ella. Pero sentí del Señor que yo no estaba solo, que yo tenía una iglesia. Y descansé en eso. Yo pedí la oración por mi esposa en el mes de junio, más o menos. En el mes de julio mi esposa ya estaba mejor. Y en el mes de septiembre ya estaba con todo súper bien. Pero a veces nos pasa eso, hermano. Que pensamos que como cristianos podemos ejercer nuestra fe sin la iglesia. Pensamos que como cristianos estamos completos y no necesitamos a nadie. Y eso es un error, hermano. Necesitamos a la iglesia. Antes de ayer, un tío mío, muy querido, entró al hospital. Y yo empecé a orar. Estuve todo el día orando por él, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, porque un tío mío que tuvo COVID se murió, el hermano de él. Duró 3 días hospitalizado en el mismo hospital y murió el año pasado. Mi tío tiene 71 años. Pero también descansé, porque ayer también pedí la oración, porque yo sé que no soy solo, yo soy parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Podemos orar los unos por los otros. Así que, hermano, yo le animo a no aislarse. El enemigo nos aísla. Nos dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a contar tus problemas? ¿Para qué? Es cierto, a veces hay gente que siempre tiene problemas y uno dice, chuta, de nuevo el mismo. Por eso a veces uno no quiere molestar. Pero somos la iglesia del Señor. Dios quiere que nos ayudemos. Dios quiere que oremos los unos por los otros. Que nos animemos los unos a los otros. Que les sirvamos. Esto es la iglesia. Somos su iglesia. Somos un pequeño grupo, pero estamos aquí aprendiendo qué es la iglesia. Somos la iglesia, hermano, no te aísles. Si tienes dificultades, a veces a lo mejor no es necesario contárselo a todos, pero busca un hermano, busca 2, busca un líder, busca a alguien que te pueda ayudar si estás pasando alguna dificultad.
No debemos aislarnos, no debemos luchar solo estas batallas que a veces son difíciles. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, Señor, entiendo en este día que somos la iglesia, que nos necesitamos, Señor. Nos necesitamos, Señor, desde los miembros más pequeños a los más grandes. Señor, en la iglesia nadie sobra, Dios. Señor, a veces pensamos, Señor, que sobramos. Pensamos que no servimos. Pensamos, Señor, que no somos útiles. Señor, pero para ti todos somos importantes. Todos somos útiles, Señor, desde aquel, Señor, que toca un tema, hasta aquel, Señor, que limpia o llama, o aquel, Señor, que ora, Padre. Todos somos importantes. Somos la iglesia del Señor. Dios, en este tiempo la iglesia necesita ser luz y sal. Y a veces, Señor, nos olvidamos, Señor, que somos luz y sal. Nos olvidamos que otros tienen que venir a tu camino, que otros también deben conocerte. Señor, no predicamos, Señor, no evangelizamos, Señor, no oramos, no te buscamos, Señor. Y luego, Señor, tenemos temores y miedos, incertidumbre. Señor, pero en este día descansamos en que tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, es cierto, los seres humanos se corrompen, los seres humanos nos equivocamos, pero tú estás corrigiendo a la iglesia cada día, en cada hora. Señor, tú estás presente. Señor, si tu presencia está en medio nuestro cada día, cuando nos reunimos, Señor, somos bendecidos, somos llamados a cambiar de actitud. Señor, gracias. Gracias por los que oran cada día. Gracias, Señor, por los que animan cada día. Gracias por los que llaman. Gracias por los que sirven. Gracias, Señor, por cada miembro del cuerpo de Cristo. Señor, somos útiles, Señor, para ti. Muchas gracias. Bendice la iglesia, bendice a los pastores, a mis hermanos que están conectados en este día. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias.